Hola, hoy hablaremos sobre las políticas económicas cuando estaba Mao Zedong en China y cuando estaba Hitler en la Alemania nazi. Cuando Mao Zedong estaba a cargo de China, al menos el 80% de la población vivía en zonas rurales, la cual dependían de una política campesina. Tenían explotaciones intensivas de la mano de obra, tenían una escasez de alimentos y pues no tenían técnicas modernas o maquinaria moderna para hacer sus trabajos. Se sabe que China y Estados Unidos tenían muchos conflictos ya cual eran enemigos, así que cuando Nikita mandó a traer a Nixon, le dijo a Nixon que fuera a China para hablar con Mao Zedong y Nixon hicieron un pacto, y desde ese pacto China hace exportaciones e importaciones y Estados Unidos también hace importaciones y exportaciones a China y tuvieron un tratado de paz. Por eso es que China, después de esos tratados, tiene más industrialización y se desarrolló más. En sentido general, los ingresos agrícolas eran desiguales y precarios y no provenían alimentos a la población como la materia prima que era para la industria y la exportación. China era un país con muchos conflictos. El principal problema era el problema alimenticio, que era muy grave. En segundo, las epidemias como era la cólera, la peste y el plaudismo eran muy frecuentes en China en esos años. La población de China se encontraba en un momento de terratenientes y se encontraban en un momento donde la subordinación al capital extranjero era absoluta. La actividad agrícola era precaria debido a las epidemias y la extrema pobreza que tenía China, y con eso no podían cubrir sus necesidades de toda la población. Hitler tomó Alemania en 1933 y Hitler pensaba que el problema económico de Alemania era un problema secundario, ya que no les daba importancia porque creía que todos los problemas económicos eran problemas materiales. Eso se convirtió en un elemento crucial para la conciliación del Partido Nacionalista Obrero Alemán. En uno de sus discursos, Hitler proclamó: "Somos socialistas, somos enemigos del actual sistema económico capitalista". Hitler incluso llegó a culpar a gobiernos anteriores a él, como desde Bismarck, por su economismo y por haber dado primacía a los factores económicos más que a los etnoculturales o territoriales. Adelante, en 1958, Mao Zedong decide priorizar la industrialización, y así que personas que trabajaban en el campo se fueron a las industrias y más de 30 millones de personas murieron a causa de ese conflicto. Y tras la campaña de las 100 flores, alrededor de 50.000 personas fueron catalogadas de derecha y estas personas fueron a encarcelamiento o parte de esas personas las llevaban a campos de trabajo. En el año de 1959 la economía de China colapsó y se quedaron en extrema pobreza. No había con qué comer, no había alimentos y pues todos estaban tratando de salir adelante, pero no podían porque no había cómo trabajar y tampoco habría materia prima. Hitler empleó temas antisemitas para atacar a los sistemas económicos de otros países y asociar a los judíos tanto como el comunismo como con el capitalismo, las cuales se opuso por igual. En los campos de concentración se puede decir que había una economía, porque los que estaban en los campos de concentración, ya sean judíos, homosexuales, etc., trabajaban para los nazis, ya que hacían armamentos, hacían ropa, cazuelas, etc. Después de 1942, ya que el gobierno nazi se vio obligado a dedicar más económicamente sus recursos para luchar contra una guerra perdida. En ambos sistemas económicos, tanto en China como en Alemania, pues se puede decir que estaban por igual, porque muchos los tenían en campos de concentración.
bueno, en China no los tenían en campos de concentración, sino se llamaban campos de trabajo, pero era igual, porque si se sabe, Alemania o los judíos cuando estaban en campos de concentración se dedicaban a trabajar, no tenían libertad y si se llegaban a escapar los mataban y por cualquier motivo que hicieran mal los mataban. Al igual que en China, si hablaban mal de Mao Zedong, si intentaban escapar, si pedían sus derechos, igualmente los mataban. Entonces estaban como por igual. Solamente que en China solamente estaban los chinos trabajando para Mao Zedong y en Alemania estaban trabajando personas externas. A mi parecer las políticas económicas de ambos países estaban muy mal porque uno pensaba que era una problemática secundaria y que no tenía validez y le echaba culpas a otros gobiernos y el otro pensaba que era por culpa del trabajador. Pero no, había muchas causas para que estuvieran mal las políticas económicas de esos países. Pero pues ya a hoy en día sus políticas son muy buenas porque desde que Nixon y Mao Zedong hicieron un trato, China ha sido una potencia, al igual que Alemania, han enriquecido muchísimo en sus países. Pero en estos años sí estaba muy mal su política económica.